Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Después de una semana de sanción por hablar de lo que no se debe hablar por esta plataforma, regresamos con un nuevo vídeo. Recordamos a nuestros suscriptores que también nos pueden seguir en Odyssey. De momento, en esa plataforma, se puede hablar. Vamos con el vídeo de hoy. El fenómeno cósmico podría ser la antesala del cumplimiento de varias profecías que alertan a la humanidad sobre el fin de los tiempos. Comenzamos. ¿Por qué se habla tanto del eclipse solar del 8 de abril? Según la Administración Estadounidense de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como quería decir NASA, que para el que no lo sepa quiere decir engañar, engaño, en hebreo, el eclipse total comenzará por el Océano Pacífico Sur, para trasladarse por México, Estados Unidos y Canadá. El recorrido sigue desde México, ingresando a Texas, y pasando Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Algunas partes de Tennessee y Michigan contarán con el privilegio de visualizar el eclipse solar total. Luego ingresará a Canadá por el sur de Ontario y seguirá su camino a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón. El eclipse saldrá de América del Norte continental por la costa atlántica de Terranova, Canadá. No se ha alejado de varios preceptos que aseguran que el fenómeno cósmico será el inicio y cumplimiento de profecías que alertan a la humanidad sobre el fin del mundo. A continuación te mencionamos algunos apartados de profetas que han hablado acerca del final de los tiempos. La Biblia. Pero la realidad es que el fenómeno cósmico ha generado ansiedad, puesto que por internet ha circulado que la Biblia, así como otros profetas, aseguran que este eclipse será la señal del inicio del fin de los tiempos. Son diversos los pasajes bíblicos que hablan de lo que ocurrirá el próximo 8 de abril. Isaías 13:10, las estrellas del cielo y sus constelaciones no mostrarán su luz. El sol naciente se oscurecerá y la luna no dará su luz. Ezequiel 32:7, cuando te extinga, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol con una nube, y la luna no dará su luz. Joel 2:10, 2:31, la tierra tiembla, el cielo se estremece, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas ya no brillan. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Joel 3:15, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas ya no brillarán. Isaías 38:8, haré que la sombra que ha descendido en la escalera de Acaz retroceda 10 pasos. Asimismo, otros profetas han visualizado, con ayuda de la astronomía, el porqué de estos fenómenos ayudarán a la humanidad a entender los misterios del universo. La incertidumbre o el misterio se imponían en la escena desde tiempos remotos y, en la actualidad, aún sigue generando cosas muy parecidas a las que les provocaban a las generaciones pasadas. Nostradamus. Si bien algunas predicciones del boticario francés, Michel de Notre Dame o más conocido como Nostradamus, han sido foco de inquietud o escepticismo, es indiscutible que durante siglos han llamado la atención de expertos y curiosos de los escritos del profeta. Es por esto, que aun con el pasar de los años, no pasan desapercibidas las historias que el francés dejó sobre eventos futuros para este y próximos años. En este caso hablaremos esencialmente de algunas predicciones acerca de 5 eclipses aparentemente con consecuencias fatalistas en Europa. Lo que se menciona es que entre 2024 y 2026, 3 eclipses en diferentes continentes tendrán una señal para una posible reconquista árabe desde el norte de África hasta el sur de Europa. A raíz de esto, se dice que habrá un primer eclipse en el país europeo el 12 de agosto de 2026, luego se repetiría el 6 de febrero de 2027, nuevamente otro el 2 de agosto de 2027 y finalmente otros el 26 de enero de 2028 y el 1 de junio el 2030. Las consideraciones respecto a los escalofriantes efectos del eclipse radican en que supuestamente el primer eclipse que ocurrirá en 2026 podría ser bastante similar al que ocurrió en el año 666 después de Cristo, evento que tuvo connotaciones apocalípticas por la fecha del anticristo. Adam Kotas. Adam Kotas es un sacerdote que durante años ha generado tendencia en TikTok. Entre las muchas profecías del fin del mundo, los 3 días de oscuridad que anunciaran su inicio son retomados por religiones, sectas, cultos extraterrestres y videntes, ahora en el año 2024. El padre Kotas, de 39 años de edad,
reveló la fecha exacta de los 3 días de oscuridad durante un eclipse solar. De acuerdo con el padre Adam Kotas, la fecha tendrá lugar durante el 8 de abril del 2024, por lo que recordó a los usuarios obtener cirios benditos. Consejos para ver el eclipse. También le proporcionamos una serie de consejos para la seguridad visual, puesto que cuando la luna bloquea completamente la cara del sol pueden ocurrir lesiones oculares graves. Tenga en cuenta los siguientes consejos. Preste atención para observar las fases parciales de eclipse solar. Debe mirar a través de gafas solares seguras o un visor solar portátil en todo momento. Cabe resaltar que, las gafas eclipse no son gafas de sol normales por muy oscuras que sean. Inspeccione siempre que las gafas o el visor antes de utilizarlos, ya que si está roto, rayado o dañado causará daños oculares. No mire al sol a través del lente de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa anteojos para eclipses o un visor, puesto que los rayos solares concentrados quemarán el filtro. La trayectoria de los contornos totales y parciales que cruzan los Estados Unidos para el eclipse solar total de 2024 que tendrá lugar el 8 de abril del mismo año. Duración del eclipse. Será de aproximadamente 2 horas y media. Sin embargo, el período de totalidad, donde la luna bloquea completamente al sol, será de tan solo unos 4 minutos para aquellos que se encuentren cerca del centro de la franja de totalidad. Estas personas tendrán la oportunidad de contemplar la corona solar, la atmósfera más externa del sol, que normalmente queda oscurecida por su brillo. Cabe recordar que este eclipse total será el último visible desde los 48 estados contiguos de Estados Unidos hasta el año 2044. Esto fue todo, de momento. ¿Desde cuándo se cierran escuelas por el paso de un cometa? ¿Por qué recomiendan tener el depósito del auto lleno? ¿Por qué aconsejan tener provisiones, agua, medicinas, etc.? Probablemente no pase nada, simplemente es por asustar, lo que han hecho siempre, quieren que vibremos bajo. También hablan, que en esos 3 días de oscuridad los demonios saldrán debajo de la tierra. Casualmente hay una carta Illuminati que profetiza a esos demonios volando en el Vaticano. Recomiendan encerrarse en casa y no abrir ni puertas ni ventanas, ni asomarse siquiera, encender velas y orar. Recordarles que también coincide con el paso del cometa Diablo, llamado así porque tiene 2 colas y forma la apariencia de unos cuernos. Como hemos dicho en otras ocasiones, no está de más tenerlo nombrado anteriormente, por si acaso. Más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Quien tenga ojos que vea. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.